pues para los que no me conocen, yo soy Antonio Garza Morton. Voy a platicarles un poquito de Tetengo. Soy fundador de Tetengo. Tetengo es una empresa 100% mexicana. Fue constituida en 2009. Nuestros productos pues tienen presencia, además de en México, en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile y Perú. Somos fabricantes y distribuidores de adhesivos, charolas y plantillas de papel engomada, entre otros productos. También distribuimos pues otros productos, principalmente trampas de luz, ultravioleta, feromonas y equipos diversos. Y bueno, iniciamos este proyecto de Tetengo Academy en agosto de 2020. Entonces, pues bueno, nuevamente bienvenidos. Y el invitado de hoy que tendremos se llama Leonardo Critterson. Leo es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Argentina, de la empresa UADE. Tiene formación en Management, Desarrollo de Negocios Internacionales en Argentina, Estados Unidos y Latinoamérica, Corea del Sur, China, India, Irlanda, Italia, España y Holanda. Tiene formación integral en el proceso evolutivo del hombre, en la Escuela de Filosofía y Estudios Tibetanos de Argentina y Neurociencias Aplicadas del Instituto Braidot de España. Es empresario PYME, representante, consultor y asesor de negocios internacionales en Estados Unidos, América Latina y Europa. Es capacitador en procesos de negociación, adquisiciones de empresas pymes. Actualmente, Leo es miembro del Consejo Directivo para Latinoamérica de la ISA, que es la Worldwide Cleaning Industry Association, y se desempeña como director del Lersson Group en Estados Unidos. Leo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás tú? Es un placer estar aquí. Muy muchas bien. Gracias por la invitación. Al contrario, me da mucho gusto tenerte. Ha sido, la verdad, un agasajo platicar contigo en estos días sobre el tema que vamos a abordar hoy. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás ahorita? En este momento estoy en Buenos Aires, disfrutando de un muy lindo café, porque me dijiste que esta era una charla de amigos para tomar un café. Así me lo tomé, literalmente, así que me vas a ver tomando mi café. Aquí está el mío, y de hecho ahí disculparás que traigo gorro, estoy aquí afuera en el jardín, está un poco soleado, con eso del homeschooling, estamos fuera de la ciudad ahora, me tocó el jardín, entonces pues bueno, aquí andamos. Excelente, excelente. Qué bueno, porque me das pie con eso, porque de eso se trata el mundo que viene. Así que mira, tenemos para charlar un montón, ¿no? Claro que sí. Oye, Leo, déjame empezar preguntándote, tenemos muchos temas que abordar hoy, entonces yo creo que voy a ser muy directo, ahí disculparás. Pero bueno, lo primero es que me platiques cómo es que Lersson Group ayuda a los empresarios a generar valor en sus empresas y a comprar o vender sus empresas, sobre todo ahorita en este mundo de pandemia. Bueno, es una pregunta muy interesante, pero antes déjame decirte dos cositas muy rápidas. La primera, que me parece muy interesante tu propuesta de hacer esto en vez de una conferencia tradicional, una charla. Así que bueno, me sumo a tu iniciativa. Y te voy a pedir un favor, porque a mí todos estos temas, además de ser la temática con la que hoy trabajo, me apasionan. Entonces yo puedo estar hablando horas de cada uno de los temas. Entonces te voy a pedir que seas de árbitro y no tengas ningún tipo de temor en cortarme y decirme, Leo, hasta acá, seguimos con la próxima, porque acotarnos a los 50 minutos va a ser todo un desafío. Cuenta con él. Con respecto al tema de la pandemia, me parece que es el principio para cualquier tema hoy en el mundo. Estamos hablando del mundo de los negocios, ¿no es cierto? Entonces, el contextualizar qué significa la pandemia me parece el primer acierto de lo que sería un primer diagnóstico. ¿Y qué estamos viviendo con la pandemia? A mí me gustaría instalarte, Antonio, este concepto y transmitírselo a la audiencia, que este virus que nos está tocando vivir lo miremos como un gran acelerador del tiempo y un gran acelerador de procesos. Entonces, si lo miramos de esta manera constructiva y positiva, vamos a poder entender qué estamos viviendo. Digo esto dentro del contexto de la temática que nos convoca. El impacto de la pandemia a nivel salud, a nivel casos, vacuna y demás, eso es harina de otro costal.
Nosotros estamos ahora intentando entender qué estamos viviendo cuando hablamos de estamos viviendo un proceso pandémico. Y cuando hablamos de aceleración, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que estamos viviendo como humanidad un proceso de transformación profunda. En ese proceso de transformación profunda, algo debe morir para que algo pueda nacer. Y evidentemente esto que ya había arrancado por los años 2000 está tomando y estaba tomando una velocidad que el virus lo que vino a hacer es apretar quinta y sexta y apretar el acelerador. Y nos está trayendo el futuro al presente. No estamos haciendo, cuando decimos que traemos el futuro al presente, no nos referimos a si es bueno o malo. Lo que nos referimos es al cambio transformacional que esto implica. Entonces, muchas cosas, cuando te hablé de que algo debe morir para que algo deba nacer, muchas cosas van a dejar quedar en el pasado, llamémosle la era cartesiana, y muchas de las cosas que el mundo del futuro nos va a traer va a tener más que ver con el nuevo paradigma al cual vamos. Esta revolución industrial, tecnológica que estamos viviendo se está acelerando a pasos agigantados y va a tener consecuencias en la estructuración de sociedades, en la estructuración de empresas, cómo nos vinculamos entre empresas, cómo nos vinculamos como sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera interpretación de la realidad en este océano en el que estamos transitando es muy importante para luego en el diagnóstico acertar con las estrategias futuras que vayamos a tomar. En este nuevo escenario y en este nuevo océano en el que ya estamos, se diría que hay dos cosas que son características de este nuevo tiempo. Que lo único que está fijo es el cambio y la única certeza es la incertidumbre. Entonces, vamos a un mundo donde quienes desarrollen mayor adaptación a los cambios en estado de incertidumbre, mayores probabilidades tengan de sobrevivir. Y me estoy refiriendo al mundo empresario. Esto es muy importante. Tu pregunta fue, ¿en qué podemos ayudar? Bueno, nosotros ayudamos en primer paso, es comprender lo que estamos viviendo. La comprensión de lo que estamos viviendo ya nos da la mitad de la receta. Y el segundo paso es ayudar a hacer el diagnóstico preciso. Es decir, ¿cómo estás hoy como empresario? ¿Cómo estás hoy como empresa? En las circunstancias en las que estás y hacia dónde vamos, ¿qué preparado estás? Y en este punto te voy a dejar una inquietud, que es la innovación. Se viene un mundo de gran innovación, donde los innovadores y los creativos van a tener lugar preponderantemente. Esto después, si te parece, lo desarrollamos en la charla, qué significa esto en el mundo del negocio de la pyme. Sí, muy bien. Yo lo que trato de tomar de lo que estás diciendo es que, como bien dices, la pandemia vino a acelerar todo, ¿no? Ahorita pues este tipo de conferencias son cosa del día a día. A lo mejor sí va a llevar más tiempo para que se pudiera todo el mundo estar comunicando por este tipo de medios. Lo pongo, por ejemplo, en el caso de ventas, ¿no? O sea, antes era impensable que pudieras hacer una primera cita, vía conferencia Zoom, y ahora pues se brinda la oportunidad de que desde donde estás en tu oficina puedas tener una conferencia Zoom con prospectos, ¿no? Entonces, esa es una manera como yo veo que sí, definitivamente la pandemia está acelerando cosas, tendencias que ya venían pasando, ¿no? Y otro tema que comentaste ahí, la parte de incertidumbre que híjole, como si la pandemia nos sacó el tapete, ¿no? Y la incertidumbre es, pues ahora, yo creo que tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. Y viene ahí el último comentario que hiciste de la innovación, de que para podernos adaptar, pues tenemos que innovarnos, tenemos que podernos adaptar a tanto cambio pues no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Yo he estado inculcando a nuestro auditorio, los participantes que están en mi foro, a que busquen la manera, aquí te voy a cambiar ya de pregunta, que busquen la manera de que se den cuenta que su empresa es su patrimonio, que están forjando un patrimonio que independientemente
que quieran o no, o hayan pensado en vender o no, pues es algo pues, que van a poder, si no, heredar a sus hijos, ¿no? Y es muy importante que desde que tengas ese chip de que necesitas generar valor en tu empresa. Y bueno, y eso es el tema central de este foro o esta conferencia del día de hoy, o charla del día de hoy. Y pues me gustaría entrarle al toro por los cuernos, Leo, y que nos digas cómo podemos generar valor en nuestras empresas. Mira, es muy fascinante el tema que planteas y como bien dices, pudiera ser materia ya no de una charla o de una conferencia, sino ya te diría de toda una formación de meses. Pero bueno, vamos a tratar de tirar algunas pinceladas en 7, 10 minutos. El tema de valor es un tema muy importante y muy central. Cuando nosotros planteamos pensarnos en el concepto de valor, lo que hacemos es trazar una línea del camino del dueño al empresario. Cuando un emprendedor arranca su emprendimiento, parte de una premisa y tiene como valor la rentabilidad, digamos. Entonces, la rentabilidad es el valor. Entonces, ese empresario, en ese momento de la historia, el dueño, cuando arranca esta empresa, y vamos a hablar específicamente de una actividad que está muy presente en esta audiencia, en una empresa prestadora de servicios, cuando arrancamos la compañía hace 5, 10, 15 o 20 años, teníamos dos grandes horizontes: que las cosas nos cuesten lo menos posible, hacer la menor inversión posible y ganar la mayor plata posible. Entonces, este es el inicio del emprendedor. El camino de la generación de valor es el camino hacia el empresario, donde el enfoque cambia y muta a la generación de valor con rentabilidad. Entonces, este es el primer tema conceptual que es muy importante. La pregunta yo te la ampliaría, si vos me permitís, Antonio, en este café virtual donde tú y yo estamos hablando. Te diría que la completaría a cómo generar valor con dos preguntas adicionales que son realmente muy importantes. Y es: ¿para qué generar valor? ¿Por qué generar valor? Y cómo finalmente generar valor. ¿Para qué generar valor? ¿Por qué me tengo que preguntar esto? Porque es muy importante entender para qué hacemos las cosas y por qué las hacemos. Y generamos valor para maximizar el esfuerzo empeñado en el emprendimiento. Entonces, el dueño disfruta durante el camino con esa rentabilidad lograda. Y el empresario, además de este disfrute, obtiene un premio al final del camino. Esto es la generación de valor y este es el para qué hacerlo. ¿Y por qué hacerlo? Que es la otra gran pregunta. Porque es el único camino para sobrevivir y reinventarme permanentemente. Si no lo hago, me voy a quedar en los procesos y en este mundo cambiante no voy a tener la posibilidad de insertarme nuevamente con el negocio. Entonces, esto es muy importante entender de para qué y por qué. Y finalmente viene el cómo. Cuando hablamos de generar valor, tenemos que entender de que tenemos dos grandes universos: outside and inside the company, ¿no? Digamos, fuera de la compañía y dentro de la compañía. Fuera de la compañía tenemos tres grandes áreas para generar acciones, para generar valor, que tienen que ver con hacia el mercado, hacia nuestra cartera de clientes, hacia el medio ambiente y hacia el mundo de los proveedores. Todas las acciones que hagamos en dirección hacia estos tres grandes características que te acabo de mencionar son las que generan valor, y desarrollar estrategias coherentes con un plan estratégico aportan valor en esta dirección. Por ejemplo, dijimos hacia el mercado, cómo está vista mi marca, cómo está vista mi empresa de servicios, qué valoración tiene mi mercado, mi clientela con respecto a mi empresa de servicios. Trabajar entonces políticas y estrategias que amplíen esa valoración positiva reduce y redunda en una generación de valor en la compañía. Al medio ambiente es muy importante porque nosotros en el control de plagas usamos venenos, tenemos productos que contaminan. Bueno, pero también es cierto que cada vez se está produciendo
elementos que no contaminan. Entonces, ¿cómo es mi relación con el medio ambiente? ¿Qué trazabilidad tengo de estos componentes en mi empresa? Etcétera, etcétera. De esto también tengo impacto en la generación de valor. Y hacia los proveedores, y mi empresa, ¿qué relación tiene con los proveedores? Tengo proveedores estables, tengo proveedores de primera línea, exclusivos, no exclusivos, etcétera, etcétera. Esto es el aporte de la puerta hacia afuera. Y de la puerta hacia adentro, ¿cómo genero valor? Con un proceso de profesionalización. Esto es muy importante. Profesionalizar significa tomar todas las áreas y empezar a trabajar de manera profesional en el área. En las empresas pymes, especialmente en el mundo pyme, es muy común que ese dueño que hacíamos referencia hace un rato, que empezó su actividad, de repente necesitó un colaborador y llamó al primo. De repente necesitó otro colaborador y llamó al vecino. Y de repente necesitó otro colaborador y llamó al hijo de un amigo que se acaba de recibir de contador. Y así fue creciendo. Pero la pauta de recursos humanos no estuvo presente dentro de un plan de estrategia. Bueno, profesionalizar significa eso, profesionalizar los cuadros y departamentalizar la compañía. Tenemos el área de recursos humanos, tenemos el área de administración, finanzas, contabilidad, el área operativa, el área legal, técnica, impositiva, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar con procesos y estandarizaciones también son un aporte muy importante a la construcción de ese valor. Y son todas las áreas juntas y todo el concepto de la generación de valor junto. Todo esto hace a una empresa que va construyendo ese valor. Acordate el para qué, para maximizar el esfuerzo. Y un empresario, ¿cuándo maximiza el esfuerzo? Bueno, lo corona cuando generó su emprendimiento, es atractivo y para un mercado es de un valor de atracción para ese mercado. Entonces, el momento donde yo veo la coronación de mi obra es cuando vendo mi compañía. El empresario tiene esta mentalidad. Y el empresario tiene esta mentalidad desde el día cero. El dueño no, el dueño se apasiona. Entonces el dueño se queda en esa instancia. ¿Está mal? No, no está mal. Cada uno tiene derecho a escoger. Lo que sí es importante, asesorar a ese dueño, a decirle, guarda que te estás perdiendo la posibilidad de generar valor y coronar tu obra el día que decidas dar otro paso en tu vida. Entonces, esto es como un concepto muy importante en la generación de valor. Finalmente, sobre la profesionalización de la empresa, generamos valor si somos capaces de incorporar hoy, además de todo lo que te acabo de decir, tecnología e innovación. Y acá viene la gran pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿mi empresa hoy está generando valor? ¿Sí o no? No lo sé. Eso es lo que tenemos que conversar, ¿no? Y esa es la pregunta que debiéramos dejar instalada. Sí, tengo muchos comentarios sobre lo que estás diciendo. Lo primero que se me viene a la mente sobre el por qué dices para sobrevivir. A veces pensamos que yo incluso en la parte comercial, por ejemplo, yo digo que si una empresa no está creciendo, si no está creciendo, está muriendo. Entonces, creo que todo lo que tú estás mencionando, no nada más, obviamente en este caso de la parte comercial, pero en general de todo lo que se debe de hacer, al final de cuentas te estás jugando la supervivencia, porque si tú no lo haces, alguien más sí lo va a hacer, ¿verdad? Ese es el primer comentario. Segundo es, me llama mucho la atención en la parte sobre vender. Por alguna razón, no sé la verdad por qué, pero a mí me pasó que las, desde el principio como empresario, en esa etapa inicial, en foro de emprendedores con los que yo estaba, yo por alguna razón yo ya tenía pensado que en algún día podía vender mi empresa, aunque no era mi objetivo venderla en ese momento, ni mucho menos, pero sabía que podría venderse. Entonces, no sé, en mi caso, te decía que en ese foro que estuve, cuando yo hice un comentario, pues todo el mundo me volteó a ver como que, ¿quién te va a comprar, verdad? O sea, a lo mejor en las empresas latinoamericanas no es muy común que eso suceda.
pero creo lo importante es que en mí tenía un chip diferente, que yo creo que eso me ayudó de alguna manera a buscar generar valor en la empresa. Entonces, eh, ya sea que quieras o no quieras vender, creo que tener ese chip instalado es muy, muy productivo. Y el último comentario que quiero hacer es que tú estás hablando de maximizar o de sacarle el mayor provecho al esfuerzo que estás haciendo. Y ahí lo que se me vino a la mente es que no necesariamente por hacer este tipo por profesionalizarte y por tanto hacia afuera como hacia adentro, hacer todo ese esfuerzo, quiere decir que te va a costar más hacerlo bien que hacerlo mal. Incluso, vaya, el tener esta concientización y el buscar la manera de generar valor, al final del día requiere un esfuerzo, pero no necesariamente es un esfuerzo mayor a los otros tipos de problemas que puedes tener si no lo haces. Entonces, bueno, era lo que yo quería comentar sobre esto. Sabes que la idea de invitarte nace de una charla que tuvimos aquí mismo en este foro con Roberto Sánchez, que es inversionista. Y él, pues, nos platicó un poco de lo que es el proceso de la venta de una empresa. Y a mí me gustaría que con tu experiencia complementáramos un poquito lo que él mencionó, pero del lado, pues, del vendedor, ¿no? Del lado del empresario. Entonces, ahí puntualmente lo que me gustaría es que, donde creo que nos puedes ayudar es hablar sobre la parte de evaluación, si pudiéramos también platicar un poco sobre el acompañamiento que se tiene con el empresario en la decisión de si vender o no vender. Y finalmente, el apoyo que se le debe de dar y por qué es importante ese apoyo dárselo al empresario en este proceso. Y esto independientemente, o bueno, quisiera conocer tu opinión, de que llegaras a decidir vender o no, porque al final del día creo que es un ejercicio que puede redituar mucho. Entonces, no sé por dónde quieras empezar, Leo, pero esas son las preguntas que me gustaría que abordáramos. Yo tomé nota, si querés las vamos desarrollando en el orden que las planteaste. El concepto de evaluación, entiendo yo de que seguramente fue abarcado en profundidad desde el punto de vista del inversor, que no es distinto desde el punto de vista del vendedor, porque la operación es una. Entonces, te diría de que la metodología seguramente ya la conversaron. Lo que me gustaría, respondiendo de tu pregunta, es ampliarte desde la mirada del vendedor algunos conceptos, en base a nuestra experiencia. Lo primero que yo te diría que tenemos que trabajar es la diferencia entre valor y precio. Este es el primer gran tema que debemos desarrollar. El valor es el resultado de todo lo que conversamos antes, reflejado en una ecuación bien compleja. Y en esto me gustaría hacerte una comparación. Einstein, el gran físico del siglo XX, llenó un pizarrón de punta a punta con una ecuación muy compleja, que le llevó meses desarrollarla, para finalmente expresar en tres letras la gran ecuación de la relatividad y relacionar la materia con la energía. Pero para llegar a que el resultado es la relación de tres letras, se pasó meses y años escribiendo pizarrones enteros. Entonces, ¿cómo es un proceso de evaluación? Bueno, es hacer ese algoritmo, esa ecuación bien compleja, donde a cada una de estas variables que generan valor le vamos a poner una contrapartida matemática y vamos a hacer una ecuación que finalmente vas a llegar a un número. Y ese número, como la relación entre la energía y la materia, lo vas a poder relacionar o con la venta o con un ratio que se toma en el mundo del M&A y en el mundo de la compra y venta de la empresa, que es el EBITDA. Entonces, finalmente vamos a llegar a E igual a MC al cuadrado. Pero para llegar a eso, tenemos que desarrollar una ecuación que es bastante compleja y que es única en cada empresa. Entonces, esto es muy importante. Pero mi compañero tiene una empresa, mi colega, amigo, tiene una empresa parecida, tenemos más o menos una misma cartera, entonces las dos empresas valen lo mismo. No, definitivamente no. O sí, no lo sé, lo más probable que no, porque cada empresa es única.
y cada empresa tiene en esa complejidad de esa ecuación que te dije, de pizarrón a pizarrón, una incidencia en cada uno de estos aspectos que generan valor que la hacen particular. Entonces, a pesar de que hacemos lo mismo y a pesar de que estamos en el mismo negocio, no necesariamente dos empresas aparentemente parecidas terminan teniendo la misma evaluación. Entonces, esta es una gran primera impresión. La otra es el precio. ¿Y qué es el precio? El precio es un monto de encuentro entre un vendedor y un comprador. Entonces, ¿en qué franja de negocios es factible encontrarnos? Y en lo que llamamos la zona de encuentro, que es donde valor y precio están jugando en la misma liga. Normalmente esta es la zona de encuentro, en el 98% de los casos. Tenemos casos del 2%, por darte un porcentaje, donde precio jugó por arriba de valor o donde precio jugó por abajo de valor. Estos son casos particulares. Te voy a nombrar un ejemplo de cada uno para que lo tengas en cuenta. ¿Cuándo puedo jugar con precio por arriba de valor? Y es una urgencia del inversor. Entonces el inversor, por muchas razones, que van desde las sanas a las no tan sanas. Es decir, desde las sanas son intereses comerciales, las no tan sanas, lavado de dinero. Entonces tu empresa vale 1.000, te la pago 5.000, pero dámela mañana. Este es un poco uno de los casos de precio por arriba de valor. Y al revés, cuando se da precio por abajo de valor, cuando es al revés el caso, cuando es el vendedor que tiene una necesidad de vender por muchas razones. Tenemos desde casos, un caso concreto que hemos atendido de un empresario que se quería ir de su país y lo quería hacer muy rápido. Entonces aceptó que la zona de encuentro sea precio muy por debajo de valor. Y otros casos similares que hacen que lamentablemente ocurren de una sociedad de marido y mujer que se llevaban mal en la vida conyugal, trasladaron el conflicto a la vida de la empresa y el señor tomó la decisión, no quiero saber más nada, no con la empresa, con la exmujer. Entonces, estas cosas en el mundo pyme ocurren y son las que te dicen de dónde vas a jugar. Pero el 98% de los casos de encuentro, lo que llamamos la zona de encuentro, se da en esta franja donde valor y precio juegan en el mismo campo. Digamos, en líneas generales. Tu otra pregunta es el acompañamiento en la toma de decisiones. Acá quiero decirte que es un aspecto muy relevante de los servicios que nosotros ofrecemos. Es uno de los valores agregados más importantes que nosotros hacemos en este sentido. Y acá la gran pregunta para hacerte es, al dueño, al empresario de la compañía, ¿estás padeciendo y sufriendo o estás disfrutando? Esto es una gran pregunta para hacerse. Y la otra segunda pregunta importante es, ¿en qué momento de la vida estás? Estas preguntas que no vienen del estado de resultados, del normalizado, ni de las finanzas, forman parte de esa ecuación compleja a la que te estuve haciendo referencia. Clarificar estas respuestas ayuda al empresario a tomar la decisión correcta para él. ¿En qué ayudamos? Ayudamos a dar elementos para que el empresario pueda encontrar las respuestas a estas preguntas. Y por último, hablaste de la preparación de la información. Este es un aspecto muy relevante y muy importante. ¿Por qué? Porque la empresa es un ser vivo. Mientras hay un equipo que lleva adelante el proceso, la empresa tiene que seguir facturando, vendiendo, cobrando, instalando, tomando gente, tomando decisiones, generando valor y apostando al futuro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y la recomendación es que el management se dedique a seguir gerenciando y a seguir generando valor. Y un equipo en forma paralela lleva adelante el proceso, que tiene sus aristas agridulces en términos de la distracción del management. Por esa razón, el equipo que te acompaña es clave, porque no distrae el gerenciamiento y lleva adelante y hace posible el proceso. Esto es un punto muy importante. Tú ten en cuenta que cualquier inversor va a hacerte una propuesta, no importa el inversor que sea, te va a hacer una propuesta. Tú le vas a decir, están bailando en la zona de encuentro y podemos decir de que hay humo blanco, habemos papa.
¿no? Habemos acuerdo, perfecto, habemos acuerdo. Ahora bien, ¿qué hace el inversor racional? Ok, ahora permitime entrar a tu compañía con un due diligence, que se llama due diligence, para chequear todos los aspectos que hemos conversado. Este es el uso y la costumbre. Normalmente en la zona de encuentro se trabaja así. Por fuera de la zona de encuentros, el due diligence tiene otras características. A veces ni existe, pero el riesgo de no hacerlo está muy financiada por la baja de precio. Pero en la zona de encuentro, normalmente un inversor racional realiza un due diligence. Y ese due diligence implica una revisión de los estados contables, de los estados financieros, de los sistemas de información, de la parte operativa, la parte legal, la parte impuestos, la parte societaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que recomendamos? Tener un equipo profesional que te acompañe en este proceso, sin distraerte la gestión diaria, porque la empresa es un ser vivo que nunca debe parar y siempre debe estar con acciones para generar valor, porque el proceso de la compra-venta no es algo que se hace en un día. Entonces, como estamos actuando sobre un ser vivo que en el mismo momento que estamos conversando, la empresa facturó, vendió, cobró, dio de baja un cliente, sumó otro, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto. Y con esto te cierro, no sé si quieres ampliar algo más o te sirve la respuesta. No, fue muy completo. De hecho, nomás, digo, sí quiero hacer ahí un par de comentarios. Primero, tal vez recalcar, y ahí me van a disculpar los que ya me conocen porque es algo que he estado machacando, que esa ecuación de evaluación que tenemos, a final de cuentas, pareciese, o sea, la parte de la ecuación, digamos, o la parte numérica de evaluación, pues sí puede salir de una ecuación sencilla, a lo mejor de múltiplos de EBITDA o puede ser de múltiplos de ingresos, perdón, sí, de ingresos, etcétera. Pero, pero lo que hace que esa evaluación pueda ser mayor o menor está en todo esto, otros temas que mencionaste que pueden sumarle o restarle valor a la empresa. Puedes decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, a lo mejor dices que voy a inventar un número, que el valor de esta empresa lo multiplicas por 5 el EBITDA, pero el rango o de esta industria, ¿verdad? Pero el rango puede ser entre 5 y 10, haz de cuenta. Bueno, ¿qué va a hacer que estés en el 10 o qué va a hacer que estés en el 5? Bueno, pues precisamente es todo lo demás que tú mencionabas. ¿Qué tan institucionalizada está la organización? ¿Qué tan bien estén los libros ahí? ¿Qué tanto tenga en la parte de tecnología la empresa como para funcionar de manera más eficiente? El impacto que tiene con el medio ambiente, en fin, todos estos otros factores que si se hacen bien, al final del día te empujan la aguja hacia el mayor valor que si no los tuvieses, vaya. A lo que voy es que no es nada más una cuestión matemática de, multiplicas el EBITDA y ya, eso es lo que vale la empresa. No, todas estas otras cosas tienen mucho que ver en el valor de la empresa. Y por eso, pues hay que prepararnos, hay que institucionalizarnos, hay que sumar tecnología y hay que hacer las cosas bien, que al final del día te van a hacer que tu esfuerzo vas a disfrutarlo más, estás construyendo algo pues más chido, como le dicen los chavos ahora, y bueno, pues va a funcionar mejor, ¿no? Y todos van a ser más felices, es la realidad. Pero bueno, ese es un comentario que quería hacer. Y el otro, apunté aquí experiencia, pero creo que tiene que ver, sí, tiene que ver con que como empresario tenemos poca experiencia en vender empresas, ¿no? Y el acompañarte con alguien es sumar, pues alguien o un asesor o alguien que está haciendo eso de manera cotidiana y que no es el comprador, ¿verdad? Pues te puede ayudar a que pues tomes mejores decisiones, que puedas verlo despegándote un poco de la parte emocional, pues porque tuviste en hacer la empresa tal vez, o te la viene de varias generaciones, etcétera, y tienes una parte emocional muy fuerte ahí, y eso ayuda mucho también para ello.
Entonces, bueno, con eso quería redondear ahí. No sé si quieras complementar algo de lo que ya comenté Sí, yo. no, siguiendo lo que te estás diciendo y aportando dos palabras más, te diría de que es clave lo que estás diciendo, porque en nuestro caso particular, nosotros arrancamos el proceso de compra-venta de empresas con la primera empresa vendida que fue la mía, la propia. Yo tenía una empresa durante 14 años que se dedicaba a hacer servicios e importaba productos y finalmente vendí la empresa. Yo no cometí el acierto de contratar a un consultor externo. La vendí yo solo en ese momento con muy poca experiencia. Esto fue hace 10 años. Y aprendí por sangre, digamos. Yo perdí decenas de miles de dólares, literales decenas de miles de dólares, porque sabía muy bien hacer mi negocio. De hecho, lo emprendí hablando en la jerga del control de plagas, cazando murciélagos con la mano, y después de 14 años el emprendimiento había tomado fuerza y carácter de valor, tanto que fue atractivo para otros. Ahora bien, mi expertise no estaba en ese momento en vender empresa, con lo cual la realidad es que aprendí con sangre vendiendo mi propia empresa. Entonces, he cometido casi muchos errores todos juntos. Entonces, luego fui perfeccionando, además de la preparación, etcétera. Y hoy por hoy te diría que le damos este plus al vendedor de que conocemos esa posición. Sabemos lo que es ser un dueño de una empresa y sabemos todos los desafíos que tiene la venta, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista personales, los miedos, las dudas. Antonio, te voy a contar así confidencias, sin nombres, pero te voy a contar confidencias de empresarios a los que les hemos vendido las empresas. Una hora antes de ir a firmar la escribanía, Leo, ¿haré bien en vender o no? Porque ahora me agarró la duda otra vez. Es decir, la duda es algo que te acompaña post-mortem. Yo siempre digo que en la vida de un empresario, la duda muere 5 días después que él. Entonces, ir acompañándote en la duda es uno de los grandes secretos que nosotros hemos desarrollado. Además de un equipo profesional de alto vuelo que puede acompañarnos en todos los aspectos técnicos. Pero esto es muy importante, la duda, el miedo, el pánico escénico, el vértigo. ¿Y qué hago con esta pila de billetes cuando venda? Todas estas cosas son las que se pregunta el empresario PYME. Entonces, el acompañamiento ahí es muy importante. Te quería cerrar con esto, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, creo que funciona muy bien para la siguiente pregunta que tengo, porque la siguiente pregunta es, creo que mencionaste algo sobre el apoyo postventa, porque como dices tú, no todo termina ahí. O sea, en mi caso, por ejemplo, pues yo vendí muy joven, ¿no? Yo vendí a mis 40 años. Y entonces, pues, ¿qué haces después, verdad? Y Absolutamente. entonces, el tener o saber de los diferentes escenarios, de los diferentes tipos de personas que sus vidas, bueno, obviamente en cada quien estén pasando por diferente momento, lo más probable. Entonces, creo que es muy de mucho beneficio el poder tener ese tipo de asesoría que en mi caso yo no tuve. O sea, yo más bien, yo tuve un asesor legal, yo no sabía ni siquiera que podía tener un asesor de otro tipo. Estábamos bastante institucionalizados nosotros, y eso yo creo que facilitó mucho el proceso, pero no la parte emocional o la parte de otro tipo de incertidumbres que tenemos muchas veces o que los empresarios en general tenemos, no en este proceso nada más, sino en la operación de una empresa. Dicen que la vida del empresario es muy solitaria, la vida profesional, ¿no? Entonces, creo que es muy positivo. Entonces, la pregunta concreta es, ese apoyo postventa, ¿cómo es? Si te entendí bien. Tocas otro tema interesante. En realidad todos los temas son fascinantes, interesantes y que dan para mucha conversación, pero voy a tratar de ser sintético en esto. Uno de los puntos y una de las grandes dudas que tiene un empresario PYME cuando se plantea la posibilidad de decir, me llegó el momento de maximizar mi esfuerzo, traducido, vendo la compañía, una de las grandes dudas es, ¿y qué hago después?
¿Y qué pasa con mi vida después? Y esto tiene una razón de ser. Y la razón de ser de que el empresario pyme, su emprendimiento es un proyecto de vida, a diferencia de una gran compañía, de una compañía multinacional, donde son solamente algoritmos financieros, flujos financieros, generadores de flujos financieros y se resuelve en una mesa con expertos financieros. Entonces, en el caso de la empresa pyme, manejada por su dueño, o que ha crecido a través de eso, o una empresa familiar, normalmente está relacionado con un proyecto de vida. Entonces, la gran pregunta acá es, para ayudar a ese empresario, dependiendo de cada caso, vos tenés diferentes, digamos, diferentes casos, valga la redundancia, que se te presentan. El más común del empresario es que cuando el inversor compra la compañía, necesita el apoyo y el gerenciamiento de esa división que incorpora. Habitualmente, no significa que siempre, pero habitualmente se da. Entonces, habitualmente un empresario pyme se puede plantear, hoy con el mundo de la pandemia, debiera hacerlo 5 veces por día la pregunta a sí mismo: ¿cómo estoy parado frente a lo que viene? ¿No me será más conveniente encontrar en este momento, maximizar mi esfuerzo y además sigo trabajando, generando y aportando valor a una compañía con una posición de gerenciamiento, de director o lo que fuere, de acuerdo a la estructura, tanto de la empresa que se vende como el inversor que compra? Entonces, este es un escenario muy interesante, que tiene que ver con este primer caso que te planteo. El otro caso es el que se toma el famoso año sabático y luego vuelve al ruedo a seguir emprendiendo, porque el emprendedor de raza no deja de emprender nunca. De hecho, estoy hablando con un emprendedor de raza que allá montó una academia, ya montó una academia, ya está en otro proyecto, y bueno, esta es la vida. Entonces, aprovechaste tu oportunidad que tuvo que ver con tu momento de vida y ahora seguís emprendiendo. Y esa es otra opción que sigue. Y la otra es el clásico que se jubila y pasa a ser un inversionista pasivo. Tengo el producto de mi venta y ahora voy a invertir pasivamente. Significa que va a invertir dinero, pero no se va a involucrar en la gestión de las empresas en las que invierte. Eso se llama un inversionista pasivo. Entonces, y tenés otros casos más, todo depende de cada caso de vida de ese emprendedor. Lo que no tengas duda es que nosotros en este caso no termina. Yo siempre digo de que no solo de finanzas vive el hombre. Entonces, además de finanzas, nosotros lo que hacemos es, como conocemos esta realidad, ya no como consultores solamente, que esta es una particularidad de nuestro caso, porque nosotros, como empresarios que somos, y por haber atravesado esa experiencia, te vamos a decir, con Salamanca por un lado y también con la experiencia por otro, para no dejar solo a ese empresario una vez vendido y acompañarlo en el proceso. Entonces, este es un aspecto muy importante, porque lo ayudamos. En definitiva, te diría que si te tengo que poner en una frase, en una síntesis, el servicio te lo diría: ayudamos permanentemente a pensar al empresario. Lo hacemos como consultor y como empresario, y este es un aditivo muy interesante. Muy bien. Nada más, lo que se me ocurre es, pues, darles, aconsejar a los que nos están escuchando que si son emprendedores de raza, que vayan agarrando también virtudes de inversionistas pasivos, porque si no es muy peligroso poner ese dinero en un emprendedor de raza y que se ponga a invertir en otros negocios, ¿verdad? Entonces, digo, en mi caso, pues yo todavía tenía mucha vida productiva por delante. Pero bueno, muy bien. Gracias, Leo, por ese comentario. Déjame ver aquí mis notas. Estaba muy atento a lo que me estabas diciendo. Pero, bueno, lo otro que te iba a preguntar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a tratar de concretar aquí ya. Si nos Pero me puedes... porté bien, me vengo portando bien con el tiempo. Sí, te vienes portando muy bien. Sí. Te digo que me vengo portando súper bien con el tiempo. No había visto ni siquiera las otras preguntas que tenía porque dije, no voy a llegar a ellas. Pero no, sí, ya veo que llegamos al final.
Si quisiéramos o si quisieras compartirle a los que nos están escuchando algunos servicios que presta tu despacho adicionales a lo que ya hemos comentado, yo creo que sería de beneficio, porque la idea mía es que al final a los que puedan estar interesados, bueno, pues pasarles tu información porque yo creo que ahorita lo vamos a ver en las conclusiones, mejor ahí lo dejo, pero si hay, si nos puedes comentar sobre eso. Sí, con tanto gusto y te agradezco la posibilidad. Yo los invito a visitar la página web de la consultora, que ahí está bien especificado toda la gama de servicios que hacemos. Pero básicamente te diría que nuestra consultora está, el razón de ser de nuestra consultora es el mundo PYME. Nosotros venimos del mundo PYME y nos dirigimos al mundo PYME. Eso no significa que no atendamos alguna realidad de alguna empresa, de las llamadas grandes empresas, pero todo nuestro expertise está en el mundo PYME. Por lo tanto, es una actividad enfocada a toda la necesidad empresaria del mundo PYME. Y en ese sentido abarcamos una cantidad de servicios que tienen que ver con todo este acompañamiento en todas las áreas que estuvimos conversando. Me parece interesante agregarte solamente de que nuestro valor agregado es ayudar a pensar al empresario y lo hacemos como empresarios. Y tenemos un equipo multidisciplinario que acompaña en todos los aspectos de toda la vida del negocio, como lo acabamos de conversar. Así que te agradezco Sí, no. invitación. Muy bien. Bueno, quiero así sacar algunas conclusiones de lo que vimos hoy. En el Inter les pido que si tienen alguna pregunta que por favor nos les vayan poniendo por ahí por el chat. Yo creo que si quisiera sacar alguna conclusión, pues nuevamente yo creo que es muy importante que estemos muy conscientes que debemos de hacer la práctica de generar valor en nuestra empresa. O sea, tenemos que buscar la manera de sumarle valor, porque al final del día, pues ya estamos haciendo un esfuerzo, entonces vale más la pena que lo hagamos bien y que fructifique mejor, ¿verdad? Ese es uno. Y la otra es que yo creo que es válido hacer el ejercicio de evaluar la empresa, Absolutamente. independientemente que estés pensando en vender o no vender, por varias razones, pero una de ellas es porque te vas a dar cuenta de lo que tienes, de dónde estás parado, ¿verdad? Y dos, creo que va a ser te va a hacer abrir los ojos el saber que realmente has estado generando algo muy valioso y que y eso te da la motivación para seguir, porque definitivamente ser empresario pues es difícil. Entonces, es una manera de tener esa motivación de salir adelante, sabiendo que estás formando eso y quizá en ese proceso puedes obtener retroalimentación de áreas que debas de mejorar y te enfoques en mejorarlas. Entonces, esa es yo creo que la conclusión que puedo tener del tema. Entonces, déjenme pasar a las preguntas. No sé si de eso tengas algún comentario. Sí, me gustaría simplemente aportar algo más y enfatizar en lo que estás diciendo. Nosotros un ejercicio de evaluación no solamente que consideramos de que es muy oportuno hacerlo, sino que sugerimos hacerlo. Porque el ejercicio de evaluación no es solamente agarrar el balance y el estado de resultados y aplicar una supuesta fórmula que en algún restaurante escuché que uno le dijo a otro. El ejercicio de evaluación es llevar en profundidad todo esto que conversamos hoy en una compañía. Siempre genera valor agregado. Por otro lado, es muy importante saber, primero, que mi emprendimiento puede tener valor si no lo tiene. Y si lo tiene, lo puedo hacer seguir creciendo. ¿Para qué? Para maximizar mi esfuerzo al final del camino. Entonces, este concepto debe ser muy bien explicado y ayudado a comprender. Y el otro aspecto muy importante, que en el proceso nos vamos a ir enterando de que eso que yo creí que hacía muy bien, pudiera estar haciéndolo de una manera diferente, que además de lograr la rentabilidad esperada, me puede estar aportando valor. Entonces, siempre se saca una conclusión muy positiva de un proceso de evaluación, independientemente de que ese empresario finalmente tome la decisión o no, porque tiene que ver con un proyecto de vida, como ya lo hablamos.
Pero mi sugerencia es que estos procesos son muy recomendables para llevar adelante. Siempre a partir de un proceso vienen las mejoras, siempre. Los empresarios siempre aplican mejoras a partir de este proceso, Sí, independientemente de que se les despierta el interés de plantearse y de responderse las preguntas que comentamos antes. vamos a ver si podemos resumir. Tenemos una pregunta aquí de Eduardo. ¿Cómo añades valor aparte de plantear procesos? Si pudiéramos concretamente de lo que ya mencionamos, por ejemplo, a mí se me ocurre una que no sé si lo mencionamos ahorita o no, el tener un management team adecuado, ¿verdad? Definitivamente que si tienes un equipo gerencial adecuado, porque al final de cuentas tu empresa es una prestación de servicios. Entonces, el tipo de gente que tienes ahí, eh, este, eh, pues es muy valioso. Entonces, que tengas un equipo gerencial adecuado y que tu gente esté bien capacitada. Yo he escuchado historias de empresas que compran a otra empresa porque quieren específicamente, en vez de contratar a dos, tres personas que están ahí, tienen la capacidad de comprar la empresa. Entonces, el equipo que se encuentre ahí es, pues, es oro molido, ¿no? Entonces, esa es una manera de generar valor. ¿Qué otra manera, además de tener los procesos? Yo creo que tener los procesos es una parte del cuento, Claro, como decimos habitualmente en esta charla de café. Eh, ¿Cómo generamos valor? Bueno, es hacer todo lo que vinimos haciendo en esta conversación, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista in company, no solamente procesos. Por ejemplo, ¿cómo genero valor desde el punto de vista de la innovación? ¿Cómo genero valor con respecto a cómo es mi ecuación de venta? Mira, algo que está pasando en este momento en general, en general, va a haber casos que se sientan identificados un poquito, otros un poquito más, otros ninguno. Pero en general, en el mundo del control de plagas, este último año ha explotado el servicio de sanitización ULB con amonio cuaternario, ¿no es cierto? Entonces, de repente te encontrás con empresas que facturaron el doble que el año pasado, 2020 versus 2019, pero les ha bajado mucho el servicio recurrente. Entonces, yo me paro en que facturo más y creo que tengo mucho más valor porque estoy vendiendo ULB con amonio cuaternario. La realidad es mucho más compleja, porque ¿qué pasa cuando se termine esta burbuja y que se va a terminar? ¿Cómo queda parada mi compañía si yo solamente me dediqué a desaforadamente salir al mercado a vender sanitización y descuidé incorporar tecnología, innovar para poder volver a mi negocio, que es el negocio recurrente? Entonces, ¿con qué me voy a diferenciar? ¿Qué mercado viene? Hablamos en la primera pregunta. ¿Cuál es el mundo que viene? La mitad de los edificios seguramente no van a volver a una actividad plena. Entonces, ¿cómo me voy a reinventar con el servicio recurrente? ¿Encontré una política adecuada para esto? Esto me genera valor. Entonces, no siempre venta implica más valor. Entonces, todas estas cosas juntas y un caso particular, con tanto gusto, Eduardo, sin ningún compromiso, conversamos y tomamos un café como con Antonio, pero con Eduardo, para en el caso puntual de él, alumbrarle en qué cosas puntuales sí. él pudiera estar trabajando el valor. Sí, y el tener tecnología también te hace tener más valor. Si tú tienes un sistema donde toda tu información se encuentra ahí y es de fácil acceso, o sea, eso vale. O sea, y eso lo toma en cuenta de alguna manera el inversor, ¿no? O sea, si tú para mandar los estados de resultados o para mandar tu información de tus clientes o de tus servicios, etcétera, te tardas meses porque no los tienes a la mano, porque no los encuentras, porque no sabes dónde están, eso te resta valor. Si tú tienes una fuerza de ventas bien aceitada y puedes demostrar que tienes ventas recurrentes, contratos de ventas y tienes los contratos ahí de las ventas que tienes, entonces, pues eso te hace ver que tienes valor a futuro, ¿no? El caso de Tesla, que platicábamos ayer brevemente tú y yo, Tesla vale más que todas las armadoras juntas, es imposible, pero bueno, pero tiene una evaluación muy alta porque se está proyectando lo que puede generar en un futuro. Entonces, aunque es una versión exagerada de lo que estamos tratando de decir, es parte de la razón por la que tiene esa evaluación o se evalúa más alta que las demás, ¿no? Entonces,
Creo que nosotros abordamos el tema de manera muy general, con muchas cosas que se pueden hacer, pero al final del día, eso resulta no nada más en la parte matemática, en generarte más ventas y más utilidad, hacerte más eficiente y ayudarte a crecer más rápido. O sea, a lo que vamos es que esa parte matemática de cuánto vendes, cuánto te queda al final del día y qué tan rápido estás creciendo, que lo puedes ver como una fórmula, no se puede ver nada más como una fórmula. Es eso más todo lo demás que estamos hablando que te ayuda a que esa aguja, ese valor tienda hacia el lado más alto. Entonces, bueno, veo que tenemos, déjame ir rápido aquí otras preguntas, perdón que me tarde mucho en esa. Pregunta Raúl. Yo me porto bien con el tiempo. Sí, yo me emociono. Si yo quiero vender la empresa y al final del día no lo ven, no la hago, ¿qué pasa con mi formación si al final la venta no se hace? Bueno, es una pregunta muy interesante y es algo que se pregunta todo empresario. Y es lo primero que te diría es de dónde viene la pregunta. O sea, no me refiero a quién, Pepe, fulano, sino el que hace la pregunta. ¿Desde qué parte viene la pregunta? Yo te voy a dar una orientación. Viene del miedo. Y los miedos y las dudas son los dos grandes adversarios que tiene el empresario en todo un proceso de manejo. Cuando decimos acompañar al empresario, lo vamos a acompañar en trabajar los miedos y las dudas. La duda viene y el miedo viene por este lado. El inversor es una especie de monstruo que me quiere destruir y entonces cuando yo le dé esta información me voy a quedar sin negocio. Esto es un sueño de Spielberg, pero que en toda mente de empresario alguna vez lo soñamos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la verdad no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa nada? Nosotros en particular, te voy a decir cómo trabajamos. Nosotros damos información al inversor que no atenta contra el negocio. Es decir, que el inversor sepa cómo es mi organigrama, cómo es mi estructura, cuál es mi nivel de venta, cuál es el impuesto que pago o cuál es mi estado contable. Es una información que depende del país, en la América Latina, gran parte de esta es pública, depende del país, cada país tiene sus aristas. Y la información más relevante, ¿cuál es? La cartera de clientes. Entonces, la cartera de clientes, ¿cómo se trabaja? Nunca se trabaja con nombre y apellido, se le da una numeración de 1 a N. Entonces, el cliente 1, el cliente 2, el cliente 3, el cliente 4, el 5, el 6, el 7, el 9, el 10.000. Y así se trabaja. Entonces, ¿qué pasa si después el inversor o el vendedor no llegan a un acuerdo? No pasa absolutamente nada, porque al inversor le queda la experiencia de un intento y habrá sacado su aprendizaje de la experiencia. Y al vendedor le queda todo el trabajo que se hizo, que lo va a redundar en su compañía. Y con respecto a la información, ninguna información corre peligro nunca. Entonces, es muy importante esa pregunta porque nosotros durante el proceso trabajamos mucho en acompañar al empresario con ese miedo y esa duda. Y además se firman acuerdos de confidencialidad, etcétera, ¿no? Sí, pero además de los acuerdos, si seguís dudando y seguís teniendo miedo, lo que te voy a decir es que no corres peligro alguno, no tenés ningún problema con eso. No, y las empresas, como lo vimos la vez anterior, pues que están haciendo este tipo de adquisiciones, pues son muy reconocidas, ¿no? Y el hecho de tener una mala reputación porque hayan hecho algo malo es como hacerse harakiri. Pero bueno, siguiente pregunta, César nos pregunta si la retención de personal es un indicador de profesionalización y eso ayude a generar valor en la empresa. La retención del personal, entiendo yo que te referís a tener un panorama estable, digamos, un organigrama sí, que tengas una buena retención de personal. Eso, sí, eso te ayuda a generar valor. Sí, pero hay que trabajarlo. Y te voy a explicar por qué. Por un lado, definitivamente, tener estabilidad en el organigrama es un elemento muy positivo. Ahora hay que ver estabilidad de quién. Yo te voy a poner un ejemplo. Mi madre es una santa mujer y es buenísima.
Pero si yo la tengo hace 15 años y es muy ineficiente para trabajar en la empresa y la tengo hace 15 años y no la quiero soltar, el hecho de que tenga 15 años una persona no implica de que sea el recurso humano más eficiente hoy que la organización requiere. Entonces, no es solamente retener estabilidad en la gente, sino además estabilidad de la gente competente, estabilidad de la gente eficiente, de la gente que realmente aporta valor. Y hoy, en recursos humanos, ya que tratamos el tema de recursos humanos, que es una de mis devociones, en recursos humanos te diría que digamos, cuando hablamos de innovación, ¿de quiénes son los que innovan? Las personas innovan. Las ideas innovadoras y creativas van a venir de los recursos humanos. Entonces hoy, trabajar mucho los recursos humanos, habilidades blandas, va a ser un elemento muy importante. Estabilidad, sí, pero de lo bueno. Y lo bueno desde el punto de vista del recurso humano más adecuado a los tiempos que estamos hoy frente al mundo innovador que viene. ¿No? Correcto. No sé Sí, muy si te bien. resulta la respuesta. Sí. Adriano nos pregunta que si te ha tocado vender, digo, perdón, convencer a un empresario de que venda. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En esto quiero serte muy franco y te voy a hablar voy a cometer un sincericidio, porque hay que ser muy honesto y transparente. Si yo tuviera el poder de convencer a alguien de algo, te diría, sería el mago Fufú, digamos, pero no, no soy el mago Fufú, la verdad que no. Y no es un rol al que a mí me gustaría hacer, porque sería muy manipulador eso. La realidad es que no. Nuestro trabajo no es convencer a la gente. Nuestro trabajo es, cuando la persona, el empresario, toma la decisión, acompañarlo para que haga la mejor operación de su vida, pero no para convencerlo. Y te voy a explicar por qué. Esto tiene patas muy cortas. Cuando vos querés forzar a alguien, primero tenemos que permitirme que te meta mi beta filosófica. Una persona no es una, es un conjunto de personas en una. Entonces el empresario que tiene las dudas, los miedos, el temor, la incertidumbre, qué voy a hacer, etcétera, etcétera, con todo eso va a firmar. Si vos supuestamente querés convencer a alguien de que lo haga, ¿en qué termina? Que alguno de estos personajes lo termina traicionando y una hora antes no se presenta en la escribanía y no se hace la operación. Entonces, ¿en qué termina esto? En que perdimos todos, ¿qué? Tiempo. Entonces, nuestro trabajo no es convencer al empresario de que venda o no venda. Nuestro trabajo es ayudarlo a pensar para que el empresario decida qué es lo que más le conviene. Si decide vender, estamos para acompañarlos en la venta. Y si decide no vender, estamos para acompañarlo en la generación de valor. Gracias, Leo. Una pregunta más para terminar. Joel pregunta si de acuerdo con tu experiencia deberíamos de vender la empresa. Esa es una pregunta también muy interesante. La conclusión de vender o no vender la empresa tiene que ver con todo lo que venimos hablando y mucho más que el tiempo no nos da para conversar. Mi decisión es, mi posición más que mi decisión, mi posición es ayudarte a pensar a que tomes la decisión. Hoy por hoy, ¿es un momento para vender? Todo momento es para vender. Todo momento es para comprar. Cada momento tiene sus particularidades que favorecen o no favorecen y será un caso particular. Lo que sí estoy de acuerdo y me parece que es muy importante es que si llegó mi momento y no lo hago, posiblemente voy a perderme una oportunidad. Y si lo hago a destiempo, seguramente habré malogrado una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerme las 4 o 5 preguntas que hicimos hoy e intentar respondérmelas. Y te diría de que en este momento te voy a dar un solo tip. Al empresario pyme, que viene de cazar los murciélagos con la mano y atrapaba las ratas con caja de zapato cuando empezó hace 15 años, y le vino esta pandemia hoy ese empresario se tiene que ponerse a pensar con el espejo. No solo lo que quiere, sino, ¿estoy preparado para el mundo que viene? Entonces, eso va a ayudarte a tomar una decisión.
estoy seguro que va a ayudarte a tomar una decisión. Sí, totalmente. Yo creo que cada caso es distinto y por eso es muy bueno reflexionar sobre esto. Pues bueno, Leo, yo creo que tenemos que desmenuzar un poco el tema o más bien, pues sí, y tal vez hacer algún otro foro para alguno tema de los que tenemos aquí ya más enfocado, porque definitivamente podemos hablar de mucho. Pudiéramos hablar el tema de la incertidumbre y la pandemia por horas también. Entonces, te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy. Eh, eh, Me dio mucho gusto pues que hayamos coincidido en este momento. Les comparto aquí la información de Leo, la tienen en pantalla, tanto su email como su página web. Como quiera por ahí les voy a compartir les vamos a compartir la información para que si alguien quiere contactar a Leo, tiene algunas dudas adicionales y quiera platicar con un profesional en el tema, lo pueda hacer. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy. Espero que sigamos teniendo este tipo de charlas en los próximos meses, semanas, y pues les deseo un un muy excelente 2021. Y Leo, pues muchas gracias y bueno, pues me despido de todos. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, Antonio. Dame la posibilidad de despedirme de la audiencia. Muchísimas Claro. gracias por estar acá, por compartir. Y estoy dispuesto a disposición de la casa para cuando requieras seguir tomándonos unos cafés. A mí ya se me terminó, pero bueno, estamos dispuestos a seguir conversando. Y por supuesto, la audiencia, quien quiera sin ningún tipo de compromiso hablar de estos temas, con tanto gusto, aquí estaremos disponibles. Gracias, Antonio, por la invitación. Sí, y Manolo por ahí pregunta, saludos Manolo, que sobre el mundo que viene específicamente en la parte digital. Ese es otro tema y yo creo que lo voy a apuntar ahí para abordarlo después. Tengo algo de experiencia también en ese tema. Y bueno, creo que tú también, Leo, pero por ahí tengo ese tema tenemos pendiente. Unos cuantos seminarios en relación a todos estos temas, así que con tanto gusto compartimos con tu espacio y con tu audiencia las distintas temáticas. Cuando tú quieras, es cuestión de organizarnos. Ya está. Excelente. Bueno, pues saludos a todos nuevamente y platicamos. Hasta luego.